Ok, buenas noches aquí en la Unión Americana. Para los amigos y seguidores de la Unión Honduras Comunitaria, este es su programa Voces Comunitarias de Honduras a través del Zoom nocturno. Buenas noches, sería ya Suramérica, Centroamérica, todavía Centroamérica, y buenas sería días allá en España, la gente que tenemos en España. Hoy, esta noche, con el licenciado Ezequiel Doblado, el licenciado Andrés Pavón, que están en San Pedro Sula, ¿verdad? Y el politólogo Carlos Mejía, que me acompaña aquí en la ciudad de Los Ángeles, momentáneamente en su carro, ¿verdad?, de emergencia. Vamos a hacer las introducciones, ¿verdad?, y las presentaciones para después dar la agenda a discutir. A ver, Carlos, tu introducción, por favor. Bueno, buenas noches a toda la comunidad, a los que nos sintonizan en distintos lugares del mundo, en Europa, aquí en los Estados Unidos. Gracias de nuevo por esta invitación y bienvenidos a los participantes en esta conferencia analítica. Licenciado Ezequiel Doblado. Muy buenas noches. Aquí estamos dispuestos a dar nuestra opinión respecto al tema de la extradición. Ok. Y el licenciado Andrés Pavón. Buenas noches y un saludo a todos los compatriotas que nos escuchan en varias partes del mundo, Europa, América, Asia, África. Un saludo especial. Aquí estamos en batalla. Ok, muchas gracias. Este programa, la idea es cada día poder ir llegando a cuantas más personas, amigos que tenemos allá en Honduras y aquí, compañeros, pues, paisanos de la Unión, aquí que viven en la Unión Americana y en Canadá. Tenemos alguna gente que forman parte de lo que es la Unión Honduras Comunitaria de acá de Los Ángeles, California. En este caso, los temas que hemos venido tratando, ¿verdad? Es con respecto a la integración de la Corte, el acto acordado de los magistrados integrados, que todavía está en discusión ese punto, ¿verdad? Tenemos el tema había sido invitado, no sé si va a entrar más noche el licenciado José Ángel Jiménez con el tema del el proceso económico, cómo va el gabinete económico, ¿verdad? Las proyecciones económicas de cómo la está proyectando ahorita el gobierno de doña Xiomara Castro. Y como tercer tema, teníamos también el análisis el punto de discusión de la agenda de extraditables, ¿verdad? Los extraditables. Entonces, Carlos, pues que siempre tiene el análisis político, creo que Pavón, tú vas a abarcar también el análisis político, ¿verdad? Social de la situación en Honduras, ¿verdad? Y Ezequiel creo que no, siempre, como siempre, nos ha estado ayudando con el análisis jurídico legal de esto de la Corte. Yo les voy a presentar algunas tomas ahorita aquí de orientación tipo agenda de los temas que vamos a tratar. Voy a compartir una página para que la vean mientras Carlos hace su análisis hasta el momento de qué es lo que él, cómo, cómo ve él hasta este día de hoy el desarrollo del gobierno, pues, y cómo le ha seguido las últimas decisiones que se están tomando. A ver, Carlos. Bueno, con la elección de la nueva corte, pues de todo es sabido, pues, el desarrollo y el desenlace de las campañas mediáticas que hay en contra del gobierno y en contra de esta nueva corte que se ha elegido. A diferencia, pues, hay que ver los frutos de antemano de lo que va a ser esta corte y no estar atacando inmediatamente porque apenas empieza su trabajo. Hemos visto cómo muchos medios de comunicación, gargantas asalariadas, los mismos medios que estuvieron en el pasado apoyando al régimen de Juan Orlando Hernández y a su camarilla corrupta de narcotraficantes, son los que ahora están en sintonía atacando al gobierno y atacando a la nueva corte. De antemano, pues se ve que es una conspiración para que haya ingobernabilidad en Honduras y que realmente pues debemos de esperar a ver cuáles son las funciones de la nueva corte y si realmente hay una deficiencia, hay corrupción y otros aspectos, pues van a ser criticados, pero no podemos prejuzgar de antemano
porque estar prejuzgando de antemano y sacando a la luz un montón de sinónimos diciendo que la Corte fue elegida ilegalmente, que los que quedaron son corruptos, es parte de la misma cantalenta y la misma campaña mediática que tienen contra el gobierno y contra la nueva Corte. Ok, sí, Ezequiel, se escucha, ¿verdad? ¿Viste la toma que pusimos con respecto a esto? A ver si puedes leer algo con respecto a esta decisión de la Corte de entrada con respecto al acto acordado para los magistrados, si esto va a quedar en pie, si necesita alguna reforma del Congreso para darle forma y derecho a esto. A ver. Bueno, mira, realmente eso se lo han sacado de la manga de la camisa, eso de los suplentes. La Constitución es clara al decir cómo está constituida la Corte Suprema de Justicia. Y para nombrar suplentes tenía que reformarse la Constitución de la República y ser ratificada en otro periodo legislativo. Y eso se lo han sacado de la manga de la camisa. Esto no significa de que no sean necesarios los suplentes. Y una cosa que me gusta es que les van a dar funciones en jornadas diarias, pues, porque normalmente el suplente se utiliza para sustituir la ausencia de alguno de los magistrados, pero en este caso están planteando que van a trabajar todo el tiempo, porque, y eso yo lo veo positivo por la siguiente razón. Fíjate que la Corte Suprema de Justicia, 15 personas son las que tienen que ver los recursos de casación, recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo de todo el país, y todos los días en los distintos tribunales de todas las ciudades de Honduras se producen sentencias, se producen recursos de apelación, y estos al final van a terminar a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, habría que sacar la cuenta de cuántas cortes de apelaciones hay en todo el país de las distintas materias, y todas van a caer a un embudo que es la Corte Suprema. Entonces, desde ese punto de vista, realmente son necesarios los suplentes, y que tengan la función de ayudar a la Corte a hacer lo que se llaman las ponencias de lo que sería el proyecto de una sentencia. Por eso tenemos el caso de que aquí un recurso de casación te puede durar 2 o 3 años para que lo pueda fallar la Corte. ¿Por qué? Porque es demasiado el trabajo que tiene, pues. Y ahí en esa parte yo lo miro esperanzador. Ahora, lo jurídicamente sí es ilegal totalmente. ¿Por qué? Porque no está considerado en la Constitución, pero hay el otro problema, el elemento político, y el que yo llamo el elemento que nos conduce a vivir en la selva, que es que ya están marcados los magistrados, ya están marcados los suplentes, cada partido tiene su magistrado y tiene su suplente, lo cual desnaturaliza totalmente lo que se aspira en un estado civilizado. En los estados civilizados no se habla de que los dos magistrados son del Partido Liberal, o los suplentes son del Partido Liberal o del Libre o de los otros partidos. Eso es básicamente para iniciar la discusión. Muy bien, muchas gracias, Ezequiel. Ahora con Andrés Pavón, tenemos entendido que tú has estado en la lucha de los derechos humanos, ¿verdad? Y sí, Sí, la área social. ¿Ah? hemos estado en ese mundo por ahí casi 24 años. Ajá. Y recién regresé al país de Cuba, como ¿verdad? ex embajador de Honduras en Cuba. Sí, correcto, sí, ya me ubiqué, sí. No me ubicaba Sí. muy bien, pero sí, tengo la referencia yo que, bueno, vamos por tratarse de que es tu primera vez que estás aquí con nosotros, ¿verdad? Nos gustaría que nos dieras un relieve de cómo fue tu participación, tu experiencia, y realmente
qué es la realidad cubana con respecto a la protesta, por ejemplo, que ha habido aquí de un sector fuerte de la población y los medios mediáticos con respecto a las declaraciones que dio este muchacho Lucky, es un ministro aquí de, creo que de la CEDIS, no sé, que dice que Honduras deberíamos de aspirar a vivir como se vive en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua. ¿Sí te diste cuenta de las declaraciones? Sí. Sí, lo escuché. Lucky Y Medina. bueno, pero igual tengo que opinar un pequeño detalle. Nosotros estamos acá enfrascados en que si la corte va a ser buena o si la corte va a ser mala, o que si es prematuro poder hacer un análisis de cuál va a ser tu comportamiento futuro. La verdad que como dice Mario de Mesapa en una de sus canciones, algo así como que eso es del patrón, yo diría, no te preocupes, hombre, esta corte también es del patrón. Y como lo puedes ver, hay una división matemática Ya. entre una corte que no le pertenece totalmente al partido que gobierna. Es una corte que está distribuida en tres partidos que actualmente tienen el control del sistema. Honduras funciona como un sistema y hay que valorarlo por sus partes. Pero ese sistema, tal como lo describía Ezequiel Doblado en algún momento, un recurso de casación siempre va orientado a buscar justicia por los más débiles, a buscar justicia por aquellos que han sido injustamente suprimidos de su derecho laboral, y teniendo en cuenta que Ezequías es un laborista. Entonces, esa corte también responde a los intereses de ese patrón, y ese patrón en Honduras está dividido en tres colores. Aquí primero, pues el partido que gobierna aspira a la construcción de un sistema y de un modelo socialista, y probablemente esa inspiración llevó a Lucky a pensar que nosotros debemos de reproducir el modelo venezolano o el modelo cubano, cuando Honduras todavía debe de plantearse qué tipo de modelo nosotros deberíamos de aspirar. Este país es sobre todo agrario. Este país nuestro se fundamenta en la producción agrícola, pero todo está ya cuarteado. Lo que le corresponde a los cítricos, lo que le corresponde a la ganadería, lo que le corresponde a las empresas extractoras de aceites, lo que le corresponde a una serie de empresas de naturaleza agrícola como el banano, todavía están ahí. Y lo más novedoso es la organización del sector cafetalero en Honduras. Hay más de 100,000 familias vinculadas a la producción de café. Eso significa que si nosotros volvemos a la gente del campo como pequeños empresarios del agro, creando mecanismos apropiados para que ellos puedan impulsar su economía familiar, en algún momento podríamos salir, reducir los datos que nos colocan con un índice muy bajo de seguridad humana, por ejemplo. Pero en definitiva, libre en el poder, que controle el Ejecutivo, y ahora se podría decir que también controla el Legislativo y controla la Corte Suprema de Justicia. No es un control total y absoluto, teniendo en cuenta que aquí hay una distribución matemática. La oposición que actualmente tiene el presidente Redondo del Congreso Nacional es evidente, es fuerte, cada día se nota que ahí hay un pugilato político interesante que pretende, como lo han hecho todos la oposición histórica de este país, tratar de disminuir el alcance que puede tener el ejercicio de un partido en el poder. De ahí que la oposición, o sea que sea asalariada o no sea asalariada, sea que sea una oposición que quiere ferrucharle el piso al que actualmente gobierna, esa oposición es real y va a ser real en cualquier momento de la historia de este país, siempre y cuando nosotros sigamos con un modelo multipartidario que ahora se constituye en tres partidos políticos. Ya no hay bipartidismo, en Honduras hay tripartidismo. Y creo que en el tema de la Corte, el balance para cualquier estrategia futura que quiera darse en el marco de reformas profundas
o de una constituyente, tendrá que valorar el papel que va a jugar el Partido Liberal como una especie de bisagra dentro de ese espacio. Muy bien, muy interesante el análisis profundo, ¿verdad?, de la Corte. Nosotros hemos estado aquí opinando, ¿verdad? Y creando opinión sobre este aspecto político de la Corte, su integración proporcional, que realmente quedó aquel vacío, ¿verdad? De que cómo es posible que el Partido Liberal, teniendo una proporción de 22 diputados de 128, tiene 4 magistrados, ¿verdad? Hablando de una distribución que hizo, ¿verdad? Y nos decía alguien por ahí que pues la maniobra política de Mel Zelaya fue que a través del Partido Liberal él sumó dos magistrados más, el caso de Milton Jiménez y del otro señor, se me escapa el nombre, que es evidente pues que su afiliación, ¿verdad? Su afinidad para con Libre, con Mel Zelaya específicamente. Entonces, ¿qué criterio político le merece esto? ¿Cree usted, licenciado, que el partido Salvador Narrala debió haber tenido, de acuerdo a la proporción, un magistrado en esa corte? Sí, desde luego que sí, o sea, Libre debió de haberle cumplido al PCH sus compromisos en el marco de lo que ellos llaman programa del Bicentenario. Y en el marco del programa del Bicentenario está la distribución del ejercicio del control del poder. Eso está totalmente definido. Lo que me parece que fue una alianza que ya provocó un aborto, que ya se rompió, dado que la posición de Narrala, cuando habla que es de izquierda, de pronto, yo lo escuché no hace mucho, digamos, durante la campaña, disertar sobre el socialismo y me dejó un poco sorprendido. Y ahora lo encontré firmando una carta condenando a Cuba y tratando de que Honduras rompa relaciones con Cuba. Narrala, pues creo que él mismo es el torpedo de su partido. Él mismo torpedea cualquier posibilidad de alianza y torpedió la posibilidad de tener ellos integrado un magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y no debemos de omitir la astucia de Mel. Mel es una persona con mucho carácter político, con mucha experiencia. Mel se mueve en las esferas del poder. Mel se relaciona con todos los sectores de control capitalista del país y desde luego que ese tipo de esas formas de aproximarse a estas estructuras fácticas del control del poder en Honduras logró controlar el Partido Liberal. Aquí el que tuvo mejor éxito fue el presidente Manuel Zelaya Rosales, sin ninguna Correcto. duda. Sí, porque prácticamente logró su objetivo de completar 8 magistrados, 6 Sí, de claro. Libre oficialmente y 2 del Partido Liberal sumados, con opción a tener los 4, completaría 10. Y el Partido Nacional se querían 5, pues, ¿verdad? O sea, pero por ahí viene la negociación del manejo de los suplentes, porque los suplentes fue a propuesta del Partido Liberal, Partido Nacional, como para recibir una compensación. Esa es otra molienda ahí política, ¿verdad? Que hay, pero Carlos, pues es defensor aférrimo aquí del gobierno hasta el momento, ¿verdad? Ha sido fiel al Partido Libre. Así que tu criterio con lo que respecto que ha dicho el licenciado Pavón, Carlos. Ok, mira, la alianza al comienzo del gobierno Libre cumplió dándole su cuota de poder al Partido Salvador de Honduras. En ese sentido, pues, no podemos obviar de que sí Libre cumplió a costa de algunos problemas internos que ha tenido Libre respecto a eso. Recordemos los diputados que no estaban conformes con que se le haya entregado la presidencia al Congreso a Redondo, que estamos hablando de Cálix y su bancada. Y en ese sentido, pues no podemos obviar, Libre le cumplió a Salvador Narrala. Lo que pasa, como dice Pavón, que Narrala, él solo se torpedea. Y realmente él ha demostrado lo que realmente es. Él es un péndulo
de los grupos oligárquicos de Honduras. En ese sentido, pues, creemos que él se ha quitado la careta y para muchos, pues, yo siempre he sabido que él es un peón de la oligarquía y que él va a morir sirviendo a los intereses de la oligarquía, a los intereses extranjeros. Muy bien, licenciado Ezequías, a ver, el criterio político con respecto a esto de la distribución proporcional que hubo en el Congreso Nacional para esto de los magistrados. Bueno, ahí yo creo que ya eso ya está plenamente establecido, ya todo el mundo sabe que la jugada política estuvo presente, que no tenemos el concepto de que debe de haber independencia. Eh, ya estamos en una cultura donde no se acepta ese criterio. Sin embargo, fíjate que yo sí tengo la esperanza de que estos personajes que han sido integrados a la corte, que realmente tengan una independencia, pues, porque yo conozco al más de alguno que lo considero honorable. Y si vos ves, lo que pasa es que ellos no pueden como definirse de liberales o de libre o nada por el estilo. Nadie lo ha hecho, ¿verdad? Nadie lo ha dicho. Sin embargo, nosotros sabemos algo, que en todo el proceso, de elección que hizo la Junta Nominadora, ahí hubo algo de compadre hablado. Yo me pareció bien todo el proceso de selección de los autonominados, pero aún así, ahí se colaron gente que ya se sabe que son meramente políticos y no tanto jurídicos. Yo me pregunto cuáles son las experiencias profesionales que han tenido muchos ahí. Ahí hay gente que no la conocemos ahí. Hay unos que ya se sabe, que son furibundos activistas políticos, que es lo que precisamente en materia de aplicación de justicia se trata de evitar. Eso significa lo siguiente: para mí, esa ley de la Junta Nominadora debería establecer de que el que se autoproponga no haya tenido un cargo político o haya pertenecido a algún partido por lo menos 10 o 15 o 20 años, pues. Y al final sería bueno una cosa, fíjate, para mí, que dejáramos de por vida a la Corte Suprema de Justicia. Yo solo tengo la esperanza, porque conozco a algunos ahí, de los que están ahí, que ellos en realidad asuman la independencia en sus funciones, en la aplicación de la justicia. Y a veces creo yo que más bien es un irrespeto para ellos, exceptando uno o dos que ya se sabe que son furibundos activistas políticos. Considero que algunos honorables que yo conozco ahí, es como un irrespeto que digan, esos son del libre o son de los cachurecos o son del... Okay. De los otros. Ezequías, con respecto a esto de criterio de el abogado Germán Licona, que dice que nadie ha impugnado el acto acordado de las extradiciones de hondureños, dando a entrever y dejando aquí de que hay una intención de trastocar esto del convenio de extradición como para que a futuro no haya más extradición como se ha venido haciendo. Sí. O queriendo preparar el terreno para cubrir algunas posibles nuevas extradiciones que sean solicitadas de parte de aquí del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo ves esto, Ezequías, con respecto a esto? ¿Puede alguien impugnar este acto acordado y cambiarle la temática de este asunto? Quiera ser impugnado, eso debe ser considerado inconstitucional, porque no es una ley. Y un acto acordado no es ninguna ley, porque el único que puede emitir leyes es precisamente el Congreso Nacional de la República. Lo que pasa es que hay que ver que ahí es el imperio el que está pidiendo y el que exige que se estén mandando a los acusados por narcotráfico. Pero aquí tenemos otro problema.
Ah, es que es macanudo. Todo está bien cuando se llevan a los cachurecos allá. Todo está bien. Ah, pero si van a tocar de otro partido, eso ya está malo. Y ahí es donde sí, por la conveniencia política, pueden venir blindajes a favor de determinadas personas que en los distintos partidos están metidos en el narcotráfico. Hay gente que aquí todo el mundo aquí sabe todo el mundo que hay determinadas personas en los distintos partidos que participan en eso o han participado. Entonces, ahí es el peligro de que haya un blindaje, pero eh, es una cultura nuestra, ¿no? De cómo estamos en el pueblo. Solo fíjate una cosa. Cuando sale la lista de, ¿cómo se llama esa ley? El Sinki, Malfinki, no me acuerdo cómo se llama. Ah, Sí, es bueno cuando son los cachurecos, los que están metidos en la lista. ¿Cómo se llama, Andrés? Esa lista. ¿Cómo? La Angel, La sí, Angel, correcto. sí. Ah, cuando son cachos, está bien. Ah, bueno, pero cuando son de otro partido, ahí está malo. Ahí es una acción del imperio. Ahí hay una motivación política para ellos. Entonces, es que nosotros realmente no tenemos la percepción de tener un sistema jurídico que nos garantice. Mira, la amnistía política, por ejemplo, es otro ejemplo. La amnistía política, eso es para delitos de orden político. Pero aquí se están cubriendo las espaldas delitos, personas que han cometido delitos de orden común. Y lo peor es esto, y esto Andrés creo que puede abundar en esto. Imagínate vos, por eso yo digo que nosotros hemos superado a los grandes juristas romanos. Ahora la facultad de determinar qué es un delito político lo tiene el COFADE, lo más ridículo del mundo, porque el COFADE tiene que darle una nota a un abogado o a un indiciado donde consideran ellos que es un delito de carácter político, cuando no es facultad de una ONG esa, la facultad de determinar que es un delito o no, si es político, delito político o delito común conexo, es para el Poder Judicial, para la Corte, para los juzgados, pero nosotros transgredimos todos los principios del derecho. Por eso es que yo no me canso de decir que nosotros vivimos bajo la ley de la selva. O sea, yo quisiera como no prestarle atención a lo que pasa en este país, porque a veces uno se enferma de tanta tontera aquí. Ezequías, activa el video, por favor, de tu computadora para que aparezcas ahí en la pantalla. Ah, correcto. Me gustaría, con el licenciado Andrés Pavón, si quiere abordar a este tópico en cuanto al tema de las extradiciones, la Corte Suprema, cómo lo ha venido manejando y cómo podría mejorarse o asegurarse de que siga este convenio, pues que no vaya a ser trastocado. Bueno, antes de apuntar algo que secundar un poco ahí lo que decía Carlos en relación a Narrala, solo un pequeño detalle. Narrala se comportó como una persona de una extrema derecha, que la misma derecha le tuvo miedo. Así que el mismo Partido Nacional, junto con el Partido Liberal, tuvieron que negociar con Libre para dejarlo afuera, porque ya es una persona peligrosa. Anarquista, totalmente. Sí, claro, una anarquía de derecha que podría llevar al Impredecible, país pues. a una situación más complicada. Así que ahora, pues, la alianza más segura que va a tener Libre para continuar tratando de cumplir su agenda de campaña va a ser con el Partido Liberal, sin lugar a dudas, y tendrá que conciliar con los nacionalistas algunas estrategias para poder legislar, ya que la Corte no legisla. Quien va a legislar es el Congreso Nacional. Y Libre tenía, aunque se ha amenazado a la gente con la idea de causarle miedo de que aquí puede haber una constituyente, la verdad que la constituyente fue una promesa de campaña del Partido Libre y estaría en la obligación quizás de intentarlo,
para poder establecer un modelo o un sistema a la medida de las nuevas ideas que ellos han planteado en su filosofía política. El socialismo Pero bajo esta 21 estructura de sería. este modelo va a ser difícil ese tipo de cambio. Y sí Andrés. decir que un poco sobre lo de la Corte. Ujú. Ahí hay buenas personas, buenos profesionales con los que nos ha tocado compartir en algún momento en las estructuras de las organizaciones sociales. No obstante, este tema de la extradición, me parece que siempre el país que sufre más son los países débiles, los países que no han sido capaces de obtener seguridad jurídica para su población, aquellos países que han tratado de institucionalizar la impunidad, y en ese caso cabe Honduras, pero la extradición no es soberana, la extradición no es un acto de legítima acción jurídica para poder reducir a un criminal. Imagínense que este acto acordado se fundamenta en tres componentes. Uno de ellos es el crimen organizado, el otro es el narcotráfico y el terrorismo. Significa que si los que han extraditado hasta ahora ha sido por narcotráfico, habría que ver cómo van a calificar y a considerar el tema de el crimen organizado. ¿Qué otros aspectos? Van a haber mareros, van a haber personas que han sido señaladas como traficantes de ilegales, y si algunos de estos que han sido señalados en ese campo actualmente tienen alguna responsabilidad en la institución pública, en las instituciones públicas, entonces eso ha de preocupar de alguna manera. Yo pensando que Libre es un partido que le ha apostado a una filosofía de avanzada, ha de creer en la soberanía total y absoluta de un Estado independiente. Y en esa razón puede llegar a pensar en tener una excelente corte, muy buenos jueces que sean capaces de juzgar en el territorio nacional a estas personas que se han involucrado en en estas estructuras del crimen y que han cometido delitos contra la vida terribles que deben de ser condenados en este país. Y no sé si la reforma al final, no la reforma, porque es que no hay una ley, entonces hay un vacío jurídico. Fíjense que aquí hemos sido capaces de mandar a los extraditados por una disposición administrativa que se le comunica a la Cancillería, y la Cancillería le comunica a la policía para que se hagan las capturas. Y lo del juzgado no es más que una pantomima, es una payasada con la que han pretendido querer llenar un expediente que en el fondo no violenta las garantías del debido proceso, Más que todo independientemente si las personas son para criminales o no lo son. más que todo para legitimar el proceso, pues intervienen los juzgados. Así Y mismo. en realidad, pues hay mucho que hablar sobre esto. En realidad, estamos esperando pues que esta corte, porque como es una corte sui generis, ¿verdad? Que es primera vez que se da producto de un acuerdo político tripartito, ¿no? Donde las fuerzas pues que siempre han manejado aquí el escenario político de nuestro país vuelven otra vez a hacer uso de sus facultades eh, a través del Congreso, ¿verdad? Pues, creemos pues de que habría que ir esperando resultados, porque ya se van encontrando algunas tachas, incluso para estos miembros ya nombrados, empezando por la señora Rebeca Raquel, que ya se le empieza a encontrar algo ahí, se empieza a comentar eso, ¿verdad? Esas conexiones conexas que han habido, ¿verdad? Luego de otras personas que están ahí integrando la corte. Entonces, vamos a seguir el propósito nuestro es estar aquí a la expectativa de llevar la voz del ciudadano común y corriente a que se manifieste y que darles a entender a estos señores, ¿verdad? De que estamos en estado de alerta a la expectativa de qué es lo cómo se van a desarrollar, cómo se van a desenvolver, ¿verdad? Entonces, creo que estamos bien con el tiempo, nos van a quedar unos 15 minutos más para la hora.
Estamos tratando de cubrir una hora, comenzamos a las 7:20, les digo, 9:20 hora de Honduras, ya son las, creo, 9:55, ¿verdad? Hora de Honduras, tipo 10:15 vamos a ir cerrando. Entonces quiero con Carlos tu comentario respecto a lo que hemos avanzado ahorita en este diálogo, este análisis. Bueno, mira, las cortes en cualquier país del mundo, incluso aquí en Estados Unidos, tienen representación política. Aquí en Estados Unidos los políticos eligen a sus candidatos a la corte, pues. No es de extrañar, en Honduras pues es un acuerdo político de las fuerzas políticas la elección de esta corte. Y yo lo que he visto son ese montón de ataques mediáticos de muchos que, a diferencia del compañero Ezequiel Doblado, que satanizan de que los políticos hayan elegido la corte. En cualquier lugar del mundo, las cortes son elegidas por las fuerzas políticas. Okay. Carlos, disculpa, quiero que detenerme en un detalle de observación, porque ya varias personas aquí, uno de Miami y otro de Texas, que he hablado con ellos, lo ven así, ¿verdad? Ya ves que aquí uno, ya con los años de estar aquí en este país, uno como que se va materializando, o ya deja de creer pues en cosas y no sé, ¿verdad? Y el espectro es que uno tiene que sigue el mismo círculo, no sé, ¿verdad? Allá de nuestras autoridades ya serias, digamos, los magistrados de la Corte Suprema, pero muchos me hacían comentarios de que si tú ves este miércoles, que fue el miércoles de ceniza, ¿verdad? Que se presentó, hicieron la primera conferencia los señores magistrados, se ven allí muchos de ellos, principalmente las señoras, marcados ahí con la cruz de ceniza. Entonces, eso dice, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Y se ven otro Milton atrás que él no tiene ¿qué criterio? ¿Cómo ves eso? Ese detalle, pues, que dentro de la idiosincrasia del pueblo hondureño, ¿cómo lo ves tú eso? Esas son las convicciones personales de cada quien, aparte de que sean magistrados de la corte, pues ellos tienen su religión, sus convicciones, y en ese sentido, pues no podemos prejuzgar, cada quien tiene su filosofía de lo que creen en la vida, ¿va? En ese sentido, pues creo que hay que respetar más allá de todas las cosas y puede ser también un acto de demostración de que es católica en ese sentido. No te sabría decir Es que los prejuicios que tenemos de lo que ha venido, ya vimos a Juan Orlando y a Callejas hincados, orando y siendo ungido, y que todo este teatro, pues, se ha entrado en un conflicto con el cardenal, ya nadie le cree al cardenal, se le está pidiendo la renuncia. Entonces, cuando viene y pareciera que se aprovechan estas cosas, está bien que se hiciera en la vida privada, en lo personal, en lo íntimo, ¿verdad? Porque son cosas, como tú dices, muy personales, pero ya parecer es como quien dice, aunque sea por esto, nos deben de creer, ¿verdad? No sé, yo eso todavía lo pongo en duda, creo que no es necesario, pero bueno, anyway, ¿verdad? Ezequías, avancemos con el análisis. A ver. Sí, Ezequías, para que quiero aprovechar antes de terminar con el licenciado Andrés Pavón, que ya ves que el domingo tuvimos una discusión con esto del criterio ideológico en cuanto al socialismo, que el capitalismo, que el liberalismo. Tuvimos un pequeño debate, no quedamos muy claros. Tú quisiste profundizar en eso, pero a través de la radio es muy difícil. Aquí es mejor la ocasión, pero me gustaría a mí, con el licenciado Andrés, la experiencia que vivió en Cuba, ¿qué es lo que estamos hablando en Cuba? ¿Estamos hablando de socialismo? ¿Estamos hablando de capitalismo? ¿Un capitalismo pobre? ¿O estamos hablando de un liberalismo en no sé en qué dimensión? ¿O de un comunismo en última instancia? ¿Cómo podemos explicar ese sistema productivo en Cuba, ese sistema de distribución de la riqueza? ¿Qué es? ¿Hasta dónde es el boicot que tiene diezmado este pueblo, lo tiene boicoteado? ¿Cómo podríamos explicar a tantos años, ya 60 años de la era, pues, de la revolución? A ver, Andrés. Cuando yo llegué a Cuba, me dijo un amigo embajador que tenía 12 años de estar ahí, mira, yo tengo acá ya 12 años y se me hace todavía difícil. Quizás me
He alcanzado 2 doctorados, pero no puedo todavía desdoblar o entender el modelo de producción o el modelo económico en Cuba. Es como complejo, pero sí me llama la atención que un país embarcado esté en educación mejor que Honduras, que un país embarcado tenga una clínica periférica con un doctor en medicina familiar para que pueda atender de manera primaria a la población de ese barrio. Eso no lo tiene Honduras, me dice. Ya. Y Honduras da a entender que está mejor que ese país. Y fui como poco a poco entendiéndolo. Cuando llegó el COVID, todos los días a las 7:40 de la mañana me tocaban la puerta y era una encargada del sistema de salud de la cuadra para preguntar si teníamos algún síntoma que obligara al sistema poderme atender de inmediato. Eso no pasó en el país. O sea, las condiciones Fue todo lo contrario. entre Cuba y Honduras son bastante diferentes. Cuando yo llegué, el huevo costaba $1. En ese tiempo la relación del dólar era a 1 por 24. Estaba igual que Honduras. Estuve 4 años y en esos 4 años nunca subió el huevo. El valor del transporte público nunca pasó de $1, eran como 5 centavos. Ya para venirme entraron a unas reformas, parece obligados por las circunstancias de las relaciones de mercado que ellos estaban estableciendo, en donde todas estas subsidios que el Estado tenía desaparecieron o han ido desapareciendo gradualmente, lo que ha provocado factores especulativos, han aparecido intermediarios, como sucede en Honduras. Alguien que compra la papa a un precio y la revende a otro. Alguien que compra el huevo a un precio y lo vende a otro precio. Entonces, hay varios factores que habría que verlos, pero sí estoy seguro que esta generación que tiene Honduras actualmente no viviría en el modelo cubano, donde la vocación de un maestro es enseñarle a leer y a escribir a esos niños de primaria. En Honduras, si les pagaran $700, como les pagaban en aquel tiempo, antes de estas reformas, en Honduras no iban a ir a la escuela. No se presentarían los maestros. Iban a abandonar las escuelas. O sea que con este sistema que nosotros tenemos, es difícil poder impulsar una reforma que pretenda tener una sociedad más distributiva, una sociedad un poco más justa en la distribución de los recursos, porque aquí cada gremio, a pesar de que tienen un discurso socialista acompañando al Partido Libre en el poder, cada gremio tiene sus propios intereses económicos. Correcto. Tiene sus propios beneficios y no está en condiciones de perderlos. O sea que pues podríamos decir que Lucky Medina no anda tan perdido. Deberíamos de valorar si tener una clínica en cada cuadra, una clínica primaria, de atención primaria. Yo aplaudiría a Lucky. Vamos por esa clínica de atención primaria cuadra por cuadra. Debemos de tener en cada cuadra una escuela primaria y con eso nos estaríamos ahorrando bus, nos estaríamos ese transporte que paga las familias hondureñas para llevar sus hijos a la escuela. Estaríamos teniendo mayor comunicación entre la escuela y la comunidad. En Cuba se miran a los padres de familia por la mañana llevar a sus hijos a la escuela porque les queda en la cuadra, les queda de camino al trabajo. Y aquí no, aquí es por barrios. Sobre todo que no hay niños durmiendo no hay niños durmiendo en las calles ni pidiendo en las calles, ¿no? Hasta ahora eso no se ha mirado. Hay algunos otros factores por los cuales he señalado
el modelo cubano, y han de tener razón los opositores, porque ellos quieren también y aspiran a tener algún grado de participación en los desafíos políticos de su país. Pero las razones y la construcción de ese modelo también es propio de los cubanos. Y aquí es en donde uno debería como respetar, ¿no? Perdón, Andrés, En el porque marco de salió la diplomacia, el respeto a la autodeterminación de los pueblos es fundamental. correcto. Yo lo que sí creo que está equivocado, Luqui, es en el método. Método. No encontraría el método para poderlo establecer en Honduras. Ya, por la mentalidad, la programación del hondureño, la programación de consumo, pues, con programación de deleite, de vicio, de violencia. Bueno, estamos bien, bien. Es interesante, pues, porque apareció un detractor ahí diciendo que los niños no dormían en las calles ni nada en las calles porque el gobierno se da cuenta y busca a los padres y los mete presos. Lo mismo pasa aquí en Estados Unidos. Si aquí en Estados Unidos un niño no va a la escuela, inmediatamente es llamado a los padres de familia y si ellos no cumplen su labor de enviar a ese niño a la escuela, llevarlo y traerlo, se lo quita el sistema. Y quita los hijos. Sí, en Cuba hay una estructura que se llama niños sin amparo filial. ¿Qué sucede? Cuando estos niños deambulan porque el padre cayó preso o la madre anda en algunas situaciones difíciles, el Estado asume la tutela de ese menor. Y si este menor lo encuentran en la calle, es lógico, debería estar en la escuela. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? Ese niño que está ahí debería estar en el kinder o debería estar en la escuela primaria. Y el Estado debe intervenir esa situación. Debe demandar un trabajador social a investigar qué está pasando, pero ¿por qué no lo hace? Porque como aquí no hay una riqueza, una distribución de los recursos de manera más equitativa, el Estado tiene miedo de encontrar una calamidad extrema en el núcleo de la familia y que tenga que asumir el rol no solo de atender a ese niño que está en la calle, sino de tener que darle trabajo o buscar la forma de que esta persona genere un ingreso a su familia. Entonces, por eso no lo hacen. Prefieren que esté en la calle y asumen el mal que ellos consideran menor frente al mal mayor de tener que encontrar al núcleo familiar en una situación calamitosa. Es interesante, Andrés, comentario porque tú eres un testigo, pues, fidedigno, porque has vivido ahí, has convivido con los cubanos, tuviste la oportunidad de conocer bien el sistema, ¿verdad? Y yo creo que habría mucho que hablar después de este programa, en otros programas, cuando abordemos temas específicamente económicos, porque se van a dar. Por ejemplo, para hoy teníamos invitado al licenciado Jiménez, economista aquí de San Pedro Sula, con el tema esto del análisis económico que dio el gabinete económico ahorita, este señor que es el ministro de Planificación Económica, Ricardo, y estuvieron en el programa de este Renato, haciendo una buena exposición y da la impresión de que el gobierno va bien, que hay buenas expectativas, pues entonces hay muchos temas, ahorita hemos estado enfrascados en el aspecto de la corte por la cuestión de que es el boom, ¿verdad? Pero ya salimos de esto, vamos a entrar al aspecto económico social y luego volvemos a otros aspectos conexos que se van a ir dando. Entonces ya para ir cerrando, ¿verdad? Licenciado Ezequías, tu resumen de lo que hemos tratado esta noche, ¿verdad? A ver. Bueno, miren, yo creo que aquí de lo que se trata es de tratar de construir un país, hombre, pero que sea un país, no una aldea o un caserío, hombre, que nosotros los hondureños tenemos esa mentalidad de caserío. Vaya, con todo el respeto para Carlito. Me acusa Carlito de que yo satanizo el hecho que los políticos elijan la corte. No, si eso es así en todos los países del mundo y no puede ser de otra manera. Lo que yo satanizo es que le pongan la marca de Caín a los magistrados en la frente. En vez de la cruz de ceniza, Ezequiel, en vez de la cruz de, o esa cruz de ceniza se puede relacionar con esa marca de Caín. Pues sí. Pues sí. O sea,
Pero ahí es un acto meramente religioso, pues, y creo que algunos no han de ser ni católicos, pero van por el formalismo. El Pero formalismo, eso, la hipocresía política, pues, la doble correcto. moral, eso es lo que queremos nosotros sacar aquí a relucir, pues no podemos seguir engañándonos ni engañando al pueblo hondureño. Tenemos que estar alerta, que no nos vendan disfraces, que se desenmascaren, que se quiten las máscaras de una vez, ¿verdad? Adelante, Sequía. Pero el punto aquí es, y eso es lo que es inmoral, es incorrecto, es con todos los epítetos que pudiéramos llamar, que le pongamos la marca del libre en la frente a un magistrado, al otro de Cachureco y al otro de tal partido, pues. Y yo no sé, pero yo sí tengo la esperanza de que ellos en su momento van a asumir las posiciones correctas. Pero es que aquí tenemos otro problema. ¿Te acordás que les dije que íbamos a tener un programa donde yo iba a ser el pitonizo de lo que va a suceder? Y les dije que apunten la hora, la fecha, el día, el segundo y el microsegundo. Mira, el gran problema que nosotros tenemos es que aquí el vulgo es juez. Fíjate que aquí el juez, un periodista, un político, es el que determina públicamente que tal personaje es corrupto o no. Yo me asusto de ver cómo la gente opina sobre tal o cual caso y nunca ha visto el expediente, no asume la condición de acusador, es decir, de fiscal, no tiene la condición de defensor o de juez, que son los que pueden hablar de un juicio. Pero aquí se crean campañas, este es corrupto, este es esto, si el único que tiene la facultad de determinar quién ha cometido un delito es un juez. Nada más. Pero no, aquí como nosotros vivimos en la selva, aquí todo el mundo es juez. Yo he escuchado un periodista aquí, he escuchado periodistas que dicen, bueno, yo no sé por qué Santos, el actual fiscal, que ha sido un buen fiscal, anticorrupción, ¿por qué no ha acusado a fulano? Dice. ¿Y por qué no lo ha acusado? Y empiezan a echarle riata por eso algunos. Es más, me acuerdo de Lidiet en Radio Globo. Decía una vez, vino el fiscal y él dijo que nunca había recibido una contraorden del fiscal general para presentar una acusación contra X persona, que nunca lo había hecho. Como él dijo eso, empezaron a volarle riata y empezaron ahí, ustedes no se me olvide eso a mí. Y bueno, recordaba otra cosa, fíjate bien, y ahí no me importa que me tomen como defensor del diablo. Mira, cuando estaba la mafia acá, pero aclare, Ezequías, aclare, ¿diablo que está aquí en Nueva York? ¿Ah? ¿O el diablo? Porque se puede malinterpretar. Diablo. ¿Ah? Al diablo. Diablo. Bueno. Sí, lo que pasa es que todos son la misma papada al final. Pero lo que te quiero decir, mira, cuando estaba Jiménez Mayor aquí, él decía que uno de los grandes apoyos era el actual fiscal general. Es más, cuando venía la elección próxima, en la cual ya va a acabar en su cargo, que dijo Jiménez Mayor, que si le quitaban al fiscal actual, la más iba a quedar corta, sin brazos, algo por el estilo dijo. Y eso está en internet, búsquenlo ahí, por si no me creen, ¿verdad? Que ya me van a decir que yo soy cachureco, que no sé qué. No, el punto es que yo no soy politiquero. Ese es el punto. El punto es que nosotros realmente no pensamos en el bienestar común. Ahorita, ¿qué existe en el país ahorita? Una concepción parasitaria del Estado. Fíjate bien que se sienten propietarios de todos los puestos públicos. Están destruyendo sindicatos. Van y los sacan de las oficinas. Si para eso hay normas legales. Y si vos no te quieren un puesto, bueno, que te despidan.
pero no que te vayan a sacar a punterriata ahí. Bien, Y Ezequiel, bueno, y si te despiden, vos tenés dos opciones. Para un despido, tiene que haber una causal justificada para el despido. ya, El simple cambio de gobierno no es causal. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés dos opciones si te dan la carta de despido. Vos tenés dos opciones. Una, agarras tu prestación y te vas para tu casa. Y dos, pedís el reintegro. Pero yo nunca había visto la salvajada tan extrema donde llegan unos tales colectivos y se toman las instituciones y agarran a riata a la gente ahí, hombre. ¿qué pasó del Yo servicio civil? nunca había visto, yo creo Qué que ni en los lamentable. tiempos de carrera, Sí. Bien, creo Ezequiel, yo que ni ahí muchas pasó eso. gracias. Vamos a tener que ir cerrando y que quedamos para el domingo. El domingo más temprano, 5 de la tarde, hora de acá, Los Ángeles. Serían 7 de la noche, hora de Honduras. Carlos, para cerrar y después el licenciado Andrés Pavón, me gustaría pues que nos diera un relieve de cuál va a ser su trayectoria ahora en Honduras, ¿verdad? Que nos explicara para estar pendientes, ¿verdad? Y de su participación, pues. Y Carlos, pues ahorita para cerrar tus palabras de despedida, Carlos. Y ahorita. Bueno, muchas gracias a los participantes y gracias al auditorio que siempre nos sintoniza. Los esperamos en las próximas audiciones y que participen, pues sus opiniones son válidas y bienvenidas a la página de Honduras Comunitaria y que esperamos, escríbanos y esperamos sus comentarios. Ok, muchas gracias, Carlos. Ahora, licenciado Andrés Pavón, después de esa experiencia allá en Cuba como embajador, ¿cuál va a ser su proyección aquí ahora en Honduras? ¿O piensa de nuevo pues, salir al extranjero? Bueno, también agradecido por haberme dado la oportunidad en el espacio, compartir con Usted, Carlos, muchas gracias. compartir con Ezequías, compartir contigo y con el auditorio que nos va a mirar, entiendo, y también nos va a escuchar. Correcto. Pues por ahora estamos representando los intereses de algunos sectores dedicados a la producción agropecuaria en Honduras. Estoy retomando mis conocimientos y mi formación en el campo de la agronomía, Agrícola. pero sin descuidar la acción política. Soy un veedor activo, platico, tengo la oportunidad y el privilegio de platicar con todos, y cuando me refiero a todos, con los liderazgos que actualmente dirigen el país y con los que están en la oposición. He tomado pláticas con los máximos dirigentes del Partido Libre, e igual con el Partido Nacional, con la gente del Partido Liberal, y hasta me he tomado algunas fotografías y he aparecido en algunos programas de radio compartiendo con Salvador Narrala, donde pues de alguna manera nos hemos tenido que decir las verdades, pero al final nos hemos dado la mano y nos hemos despedido con bastante satisfacción. Ya tuve la oportunidad de decirle, saliste más derecho que la derecha, ¿no? Y te tienen miedo A en todos Salvador lados Narrala. y te van a dejar afuera. Así que ahí estamos. Es probable que en algún momento, ya que estoy dentro del sistema diplomático hondureño, digo, en el entendido de que he pasado ya por esa formación en ese mundo, en algún momento puede aparecer en algún lugar. No, pues para nosotros es un placer, ¿verdad? Y un honor haberlo tenido aquí en el programa. Sabemos de su trayectoria en frente a la lucha de los derechos humanos, ¿verdad? En el CODE, ¿verdad? En aquellos tiempos difíciles, ¿verdad? Que nadie quería agarrar la bandera, ¿verdad? Nadie, pues, era difícil, ¿verdad? Sí. Y hubo que enfrentarlo y Y hay sabemos. algo Sí, sí, algo que te quiero comentar. sí. Antier trascendió que en Cancillería se invirtieron más de 180,000 empiras en De bebidas. vida, sí, hombre, sí. Sí, aún todavía el canciller no me ha pagado los gastos de traslado, porque por ley me tienen que pagar los gastos de traslado cuando estoy en otro país, que significa transporte, sea marítimo, terrestre o aéreo, y el gasto del traslado de mi menaje. Me dijeron que no tenían dinero y ahora me sorprendo que haber Es pagado lamentable. Esas son las los cosas que a temas. uno
lo decepcionan y por lo cual nosotros estamos haciendo este programa y excitamos a otra gente que haga esto, que busque su computadora, su camarita. Ahora, gracias al internet tenemos esa capacidad, esa facilidad, porque aquí los consulados, aquí hay gente que está sin sueldo, aquí no hay viáticos de comida para esta gente, hay gente que por $2,500, $3,000 está trabajando hasta 12 horas ahí corrido. Y que no les pagan la casa. No, Pero, Carlos, mira, para Carlos, yo en estos 3 años que le quedan a este gobierno, yo aspiro a un país mejor. Yo Bueno, quiero que sea nuestra oportunidad. Igual que a Tequila. esas son las proyecciones. Si se nos escapa esta oportunidad, preguntémonos en este escenario político, ¿cuál va a ser? Ya que los partidos minoritarios no se han logrado ganar la aceptación de la población. Y esa es la idea de nosotros aquí, como tú dijiste, Andrés, es ser veedores, ser auditores si es posible, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí en este medio. Ya tenemos un año de estar en esto y hemos ya tenido alguna presencia. Es claro, hemos tenido una lucha aquí, ¿verdad? Popular, claro, ahí a la sombra del Libre, no lo vamos a negar, pero las correcciones deben de empezar por casa, el ejemplo debe empezar por casa. Me gustó ayer y lo subí ahí a la página de Unión Honduras Comunitaria, la furibunda participación de este muchacho, ¿cómo se llama? Nuestro amigo allá de Progreso, ¿verdad? Bartolo. Sí, Bartolo Fuentes, que por cierto no era, sino que una última que dio ahorita que quedó dirigiendo el Congreso este señor Hugo Noé Pino, donde él les dijo a la bancada del Partido Nacional sus verdades a su estilo, ¿verdad? De cómo ha venido la cosa, cómo ha venido el juego, ¿verdad? Y entonces, qué bueno que haya personas así, ¿verdad? Yo voy a sacarlo en extracto y ponerlo ahí y vamos a comentar la próxima vez de este tema de la participación de nuestros diputados en el Congreso, ¿verdad? Así que, compañeros, si ustedes tienen un tema para la próxima vez, preséntenlo, ¿verdad? Preparen su tema que ustedes quieren exponer de eso, se sugiere, por eso yo no entro con una agenda aquí a decir de esto es, yo simplemente pongo la información ahí en la página para decir, vamos a hablar de esto, una idea, pero cada quien puede decir, mira, Roberto, quiero que hablemos unos 15, 20 minutos de este tema específico, ¿verdad? Desde aquí ya me estaba hablando que tiene intención de traer un programa, 2, 3 programas con respecto a lo que está pasando en el Bajo Aguán, que es de carácter proyecto agrícola y todo ese fenómeno que se ha dado ahí, ¿verdad? Y estamos buscando las personas idóneas para eso. Ya Andrés tiene alguna experiencia en esto también, ¿verdad? La parte agropecuaria y la parte del manejo que se ha hecho ahí de este sector del Bajo Aguán. Así que vamos a seguir, ¿verdad? Aquí en esta lucha y quedamos para el domingo, este domingo a las 5 de la tarde hora de Los Ángeles y 9, si nos puede acompañar Andrés Pavón, si no, pues para un próximo programa, ¿verdad? Así que, compañeros, yo les deseo pues un buen descanso, ¿verdad? Que pasen unas buenas noches y ahí quedamos, ¿verdad? Hasta aquí llegamos y nos despedimos. Ahora sí, de una forma cordial, agradeciéndole al auditorio, a todas nuestras personas, amigos aquí en la Unión Americana y en otros países, ¿verdad? Pero sobre todo ahí en Honduras, donde está el grueso de nuestras seguidores, pues, de nuestro auditorio, ¿verdad? Muchas gracias. Buenas noches. ok. Saludes. Saludes. Buenas noches. Salud.